Buenos días, con alegría. Aquí estamos un día más, dispuestos y dispuestas a caminar de la mano de la palabra de Dios. Cuando descansamos en la palabra de Dios, nuestra vida es fortalecida. Nuestros pensamientos son apropiados. Nuestro corazón descansa. Porque no hay nada más hermoso, más grande, más gratificante que confiar en el Dios de lo imposible. Qué bueno, ¿verdad? Y la pregunta que surge en esta mañana es, ¿confiamos en Dios? Cuando hablamos del término de confianza, encontramos que es la esperanza firme que se tiene en algo o en alguien. Si hablamos de la palabra confiar, esta consiste en depositar en alguien algo, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, sin garantías, solo la seguridad de una buena intención. Al leer el libro de Job, encontramos la información que necesitamos para entender más el concepto. Los protagonistas de la historia, Job, por ejemplo, el personaje principal del libro, pierde todo lo que tenía, todo. Pierde su fortuna, pierde su familia, pierde a su esposa, pierde a sus amigos. Y mientras lucha por entender por qué le está sucediendo todo esto, se hace evidente que su confianza está en Dios. Él dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Qué hermosa palabra. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job se humilló bajo la mano de Dios. Él razona a partir del estado corriente de la vida humana, ¿verdad? Cosa que se describe a lo largo del libro. Él tiene sus luchas, tiene sus preguntas, tiene sus dudas, pero nunca esas dudas están encaminadas a su confianza en Dios. Una de las grandes experiencias de Job es el momento en que su esposa le dice que se olvide de Dios, ¿no? Y él le dice, ¿qué haremos? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no? Él tenía una confianza segura en Dios. Él sabía en quién había creído. Y porque sabía en quién había creído, Job podía soportar todo el dolor y el sufrimiento por el que estaba atravesando. Se puede soportar mejor, ¿verdad? Las situaciones difíciles cuando tenemos nuestra confianza en el Dios de lo imposible. Cuando descansamos en el Dios que nos cuida, que nos bendice y que nos ama con un amor inagotable. El Señor siempre tiene sus ojos puestos sobre nosotros para ayudarnos en cualquier momento que lo necesitemos. Qué bueno, ¿no? Cuando leemos el libro de Job y podemos ver que nuestra confianza en Dios es segura, porque Dios no nos defrauda, porque Él no se olvida de nosotros. Podemos estar atravesando tiempos duros, podemos tener pérdidas de personas queridas, de nuestra situación económica, de nuestros amigos. Podemos sentirnos heridos y defraudados por personas cercanas, pero quien no te va a defraudar, quien no te va a abandonar, quien no te va a dejar, es el Señor. Porque Él te ama con un amor que va más allá de todo lo que nosotros podamos estar atravesando. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, y por eso he de prolongarte mi misericordia. Job había quedado reducido a nada, cuando al final la enfermedad también ataca su cuerpo físico y se encuentra en una situación de angustia profunda. Y sin embargo, despojado de todo, él sigue confiando en Dios. Me gusta cuando él dice, yo sé que una vez que mi cuerpo se deshaga, yo he de ver al Señor, porque yo sé que mi Redentor vive. Qué preciosa la experiencia de Job en esta mañana. Confiar en el Señor. Él nos da ejemplo. No nos alejemos del Señor.
Acerquémonos a Él, busquemos su presencia. Y cuando la situación se haga un poquito más dura, no dejemos de mirar al cielo, de alzar nuestros ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, de donde vendrá tu socorro, como dice el salmista. Job nos enseña que no debemos desviar nuestra mirada del Señor, sino que debemos estimular nuestra fe, buscando su presencia, siguiendo adelante, sabiendo que no estamos solos, que si miramos al Señor, podremos encontrar nuevas fuerzas. Qué hermosa esta palabra para esta mañana. Busquemos al Señor. Aun cuando nos parezca que solo quedan escombros, miremos al Señor. Dejemos en sus manos todos nuestros problemas, porque Él nos va a sostener. Él está interesado en bendecirte y en bendecirme. Por eso confiamos en el Señor y por eso depositamos nuestra vida en sus manos, manos bondadosas. Confiamos en Él, por nosotros y por los nuestros. Buenos días, con alegría.